¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al inicio, cuando vamos a predicar de una manera temática? Es decir, nos dan el tema, ¿no? Ese es el tema que hay que predicar, y obviamente no es una biografía, ¿no? Porque un sermón biográfico ya lo hemos visto la semana pasada. Hoy vamos a ver, y la ventaja del sermón biográfico es que la estructura del sermón es la vida misma de la persona, ¿no? Entonces, por ahí se hace un poco más simple, pero cuando tenemos un tema, lo que tenemos que tener es, uno, cuál va a ser la estructura de nuestro sermón, porque recuerda, normalmente lo que nosotros hacemos en un sermón secuencial o biográfico, la estructura emana del texto. Entonces, cuando vamos a ver ahora acá la predicación temática, igual queremos definir o queremos saber cuál va a ser la estructura, y por lo tanto necesitamos eh, tener un texto bíblico que sea el principal, ¿no? El central. Y obviamente vamos a tocar otros o vamos a mirar otros a modo de referencia o de apoyo, de ayuda, pero siempre necesitamos de todas maneras un texto bíblico que sea la punta de lanza, que sea el eje central de todo lo que vamos a compartir. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, para ello, vamos un momento a... Acá yo tenía encontré esta herramienta que me parecía interesante. Me voy a agrandar un poquito. Es una concordancia. Bueno, hay concordancias en la misma Biblia, ¿no? Pero también hay electrónicas. Entonces, vamos a... Ahora, vamos a mirar por el punto. O sea, colocamos el término y buscamos. Ahora, esto se puede hacer aquí también, o también se puede hacer en otra herramienta tipo el que siempre les he dicho para leer Biblia, ¿no? Que es el Bible Gateway. También podemos encontrarlo acá y buscar ese término. Cualquiera de los dos. Vamos un momento aquí y vamos a ver que hay, por lo menos así a primera vista, unos 130 resultados de la oración. Que hay bastante sobre la oración. Entonces, eh, tenemos que acotarlo un poquito más, ¿no? Lo que nuestro hermano Rubén nos sugirió era la disciplina de la oración, ¿no? Ya eso está un poquito más acotado, porque solamente la oración es un término muy, muy general. Hay muchas cosas, hay un montón de versos que hablan de la oración. Pero si queremos hablar acerca de la disciplina de la oración, es decir, la oración constante, ¿no? La oración continua, la oración constante, entonces ya eso significa que vamos a hacer nuestra búsqueda más acotada. Entonces, podemos buscar, y nos vamos a demorar un montón haciendo esto, pero vamos a, vamos a buscar, por ejemplo, un término más sencillo. Y por ejemplo, ¿no? Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, ese es un buen texto del cual podríamos tomar para poder tocar acerca de esto. Vamos a ver, Lucas capítulo 18. Ahora, ¿qué pasa con este pasaje? Lo que pasa con este pasaje es de que al final es toda una historia, ¿no? Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y si hacemos el análisis de este pasaje, vamos a terminar igual haciendo una predicación de un solo pasaje, básicamente, y tocando por ahí de repente algunos puntos como apoyos, que es similar a las predicaciones que ya hemos estado haciendo anteriormente. No sé si me dejo entender, ¿no? Si tocamos esta parábola, este grupo de texto, sería una predicación tan igual como las que hemos hecho anteriormente. Lo que queremos aquí es no tanto esto, sino ver la otra manera, esta predicación temática que se diferencia de esta en que usa un poco más de pasajes bíblicos a modo más de una clase, de una enseñanza. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿no? 1 Tesalonicenses 5:17. No, no estoy diciendo que el otro texto no sea malo, o sea, es un buen texto, pero si tomo y si estudio solo ese pasaje,
ya toda mi atención va a estar en ese pasaje. Entonces probablemente ya no voy a tocar otros textos, por ahí uno o dos como pequeños apoyos, pero eso ya no es tanto una aplicación temática, sino más bien una aplicación normal, positiva de un pasaje. Entonces, 1 Timoteo 5:17, usted sabe, ¿no? Que desde el verso 12 hasta el 22 hay toda una lista de mandamientos, de exhortaciones, de Pablo a los tesalonicenses, y algunos de ellos, claro, todos están unidos en una idea, ¿no? Y el título lo dice muy bien, deberes prácticos de la vida cristiana, pero hablando acerca de la oración propiamente dicha, solamente tenemos el verso 17, que es un verso bastante pequeñito, ¿no? Que nos dice orar sin cesar, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, de este pasaje sí podemos tomarlo, porque obviamente es muy pequeñito para hacer un análisis, ¿no? Gramatical y todo ello, como hacemos normalmente. Entonces sí podemos utilizar este pasaje como este pasaje, o como este pasaje central, de donde vamos a emanar toda una estructura. ¿Pueden haber otros más? Sí, seguramente pueden haber otros más, pero este es un buen pasaje. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ponerlo aquí mismo nomás, para no cambiar de pantalla. ¿Cómo empezamos? ¿No? ¿Cómo hacemos ese trabajo? Entonces, aquí sí varía un poquito el, el punto de los pasos que hacemos del análisis gramatical, de la observación. Varía un poco en el sentido de que necesitamos un poco de más amplitud en cuanto a lo que vamos a analizar. Entonces vamos a empezar abriendo un documento, solamente un Word, que puede ser cualquier Word, no vamos a usar nada extraño, simplemente un Word. ¿Ya? Vamos a abrir un Word acá, y de antemano, acá la diferencia en contraste con el otro tipo de predicaciones, de que el tema lo vamos sacando, o sea, recién hacemos el proceso de la observación, la interpretación, para entender de qué está hablando el texto. Aquí el tema lo tenemos de antemano, ¿no? El tema lo tenemos de antemano. La disciplina de la oración, ¿no? Esa es la diferencia. Empezamos ya con el tema de antemano. Entonces, lo que hacemos es, usando concordancia, usando nuestros propios conocimientos de la palabra de Dios, utilizando esta herramienta como Bible Gateway, buscamos textos bíblicos, versículos bíblicos que estén relacionados con el punto, con lo que queremos hablar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta acá es el tema debe ser acotado y específico, ¿no? No puede ser tan general. Si me dicen, bueno, hermano, yo quiero que predicas de la oración, ya, pero la oración es muy amplia, ¿no? Hay un montón de versículos que hablan de oración, pero ¿sobre qué? La oración de intercesión, la oración constante, la oración de arrepentimiento, la oración de confesión. ¿De qué aspecto de la oración? La disciplina de la oración. Ah, ya. Entonces, eso ya me ayuda a tener un poquito más claro el tema. Entonces, el tema debe estar acotado y específico. Debo encontrar un pasaje bíblico, de preferencia no muy extenso, porque si fuera muy extenso, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que obviamente tengo que entrar en ese pasaje y hacer todo el análisis. Entonces ya no va a ser tanto una aplicación temática, sino va a ir sobre eso, sobre ese punto. Ahora, ¿está mal hacerlo así? No, no está mal. O sea, tú puedes tocar la parábola de la viuda del juez injusto y sobre eso y quedarte ahí nada más, y hacer el análisis y hacer un estudio, y está bien. Así debe de ser. Lo que estoy tratando de ver en esta noche con ustedes es otra forma, ¿no? Un recurso más, otra manera. Porque así como hay este texto de la parábola de la viuda del juez injusto, que es un texto más amplio, que enseña muchas cosas acerca de la oración, hay pasajes como este que hemos tocado, 1 Tesalonicenses 5:17, que es chiquitito. Y no porque es chiquitito, lo vamos a despreciar, ¿verdad? No porque es pequeñito, lo vamos a dejar a un lado simplemente y no lo vamos a considerar. Entonces, eso es importante, ¿ya? A ver, vamos a mirar entonces, ¿qué más? ¿Qué más consideraciones tenemos con respecto a este tema? Debo encontrar un pasaje bíblico, de preferencia no muy extenso. Ahora, aquí es el reto, ¿no? Porque
al momento de escoger un pasaje bíblico, yo tengo que estar seguro, seguro y tengo que asegurarme bien de que el pasaje que estoy seleccionando como mi punto de partida para todo lo que va a ser el sermón, esté hablando justamente de lo que es el tema. Entonces, de todas maneras, sí debe haber un pequeño análisis, un pequeño análisis de este pasaje que yo considero, eh, que voy a considerar como central. Es decir, ¿qué tengo que revisar? Tengo que revisar el contexto, tengo que revisar el tema de ese pasaje y contrastarlo y compararlo con lo que yo quiero hablar. Es decir, deben ser iguales, ¿no? Debe ser igual al tema de mi sermón, porque si de repente, claro, en primera instancia yo simplemente hago una búsqueda, oración, y ya me sale un texto sobre la oración y digo, ya, este es, ¿no? Pero al analizarlo bien, sí, tal vez es la oración, pero es otro aspecto de la oración, o es otra cosa con respecto, o es otro tema, de repente ni siquiera es la oración, es otro tema, y estoy tocando, o estoy tomando mal un texto y usándolo mal para que trate de decir algo que no dice. Entonces, no sé si me dejo entender, pero esa es un poco la idea. Entonces, aquí el principal desafío es que el texto que yo encuentro, hermanos, tiene que ser un texto que obviamente esté hablando del tema de lo que yo voy a compartir, de lo que yo voy a estudiar. Entonces, quiero analizar el contexto, quiero analizar la idea central de ese pasaje, y para eso tengo que hacer una observación. Entonces, pero solamente voy a hacer la observación nada más, ¿no? Eh, quiero tenerlo claro de qué está hablando. Luego el tema de ese pasaje tiene que ser igual al tema de mi sermón, obviamente, porque si no, no tiene sentido tomar ese pasaje como un tema, como un pasaje central si no habla del tema de lo que yo quiero compartir. Entonces, eso es importante. Y luego, determinar la estructura de ese pasaje pequeño, de ese pasaje central. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Antes, en una manera más clásica de hacer los sermones temáticos, normalmente se hacía así. Tema, la disciplina de la oración, ¿no? Punto número uno, eh, punto número uno, no sé, debemos ser constantes al orar. Número dos, debemos vencer nuestra pereza al orar. Punto número tres, la disciplina es la llave del éxito. No sé, cosas así, ¿ya? Ahora, eso normalmente era la manera clásica y conclusiones. La manera clásica de la que se hacían los sermones temáticos. El problema con esto es de que esos puntos, el uno, el 2 y el 3, de dónde lo ha obtenido el predicador? Un poco de su imaginación, un poco de lo que él considerando, pensando, piensa que es lo que se debe hablar, pero no tiene realmente un sustento, una base, una estructura, una coherencia, una integridad funcional de esto, sino que simplemente son cosas que yo creo que serían buenos hablar con respecto a la oración. Uf, Mira, eso está mal, es peligroso, no está mal, sino es peligroso. ¿Por qué? Porque el predicador no necesariamente tiene mucho conocimiento bíblico. De repente el predicador está aprendiendo todavía la palabra de Dios, no conoce todavía tanto la palabra, la Biblia, entonces puede sentirse tentado a incorporar conceptos sobre la oración que él ya tiene preconcebidos, que no están en el texto, que el pasaje no los enseña, sino que él considera que son buenos, importantes de colocarlo ahí, pero no necesariamente es así. Entonces, ese es el peligro. Ahora, si el predicador tiene mucho conocimiento bíblico y conoce la palabra y tiene familiaridad con los textos, puede de repente no se equivocar tanto, pero aún así puede sentirse tentado a incorporar puntos en ese tema, en esa predicación que no están sustentados realmente con pasajes, sino que coloca ese texto y después ¿qué hace? Coloca, perdón, estos puntos y después ¿qué hace? Me echo a buscar, ¿no? ¿Qué textos hablan sobre esto? ¿No? Luego, igual acá. Me he hecho buscar textos que hablan sobre esto. ¿Qué sigo haciendo?
¿no? Otro texto más, texto 1, texto 2, texto 3, y por acá me encuentro otro más, y busco sobre la disciplina, y de repente pongo acá lo de Pablo, ¿no? Que dice que se disciplina a sí mismo, golpea su cuerpo, ¿no? Y no está hablando necesariamente de la oración, que sí, está hablando de la disciplina, pero está hablando del cuidado personal, no tanto de la oración, pero yo lo incorporo porque suena a disciplina, ¿no? Entonces debe estar bien. De repente por acá coloco otro más, y de repente digo, Hebreos 2 está bueno, ¿no? Porque habla de la disciplina. Sí, pero está hablando de otro tipo de disciplina, ¿no? Pero yo digo, no, suena a disciplina, entonces lo incorporo ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Quién me puede decir cuál es el problema de hacer esto? Estás haciendo una exégesis, pastor, estás metiendo ideas sin, digamos, no es un texto adecuado para lo que se trata de explicar, ¿no? Y distorsiona un poco lo que se quiere conseguir. Como que fuera el texto que utiliza una rampa de lanzamiento y habla de uno de... No concuerda, no hay armonía en el tema. Sí, Ya, no tiene pastor una estructura ahí, está todo extraño pues, no está como organizado, está totalmente, no tiene una estructura, definitivamente está desorganizado. claro. O sea, estructura sí, es decir, estructura tiene porque hay punto uno, punto 2, punto 3, subpuntos. Sí, lo que no hay es armonía. No Ya, coherencia. exacto. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo el texto bíblico y del texto saco la estructura, entonces ahí hay una armonía, hay una coherencia, hay una integridad, porque todo el texto está, recuerda, inspirado por el Espíritu Santo, escritores humanos que escribieron ideas que están plasmadas en el texto. Pero cuando yo hago esto, de yo colocar los puntos que yo creo que son los puntos que debo de hablar, y luego echarme a buscar pasajes bíblicos y colocarlos ahí en cada subpunto, vuelvo a repetir, si el predicador tiene conocimiento bíblico, puede ser que no se equivoque tanto y sí coloque textos pues más adecuados, pero ¿qué pasa si no tienen tanto conocimiento bíblico? ¿Qué pasa? Porque, hermanos, en el español la oración es una sola palabra, ¿no? Oración. Pero en el griego no, en el griego hay como 5 o 6 palabras hablando acerca de la oración y son diferentes y cada una de ellas hace un énfasis en algún aspecto. Algunas hacen énfasis en el ruego, otras hacen énfasis en la petición, otras hacen énfasis en el deseo, ¿me entiende? Entonces, si no hago eso, ese estudio correcto, puedo estar tomando pasajes o textos que no necesariamente al final, cuando yo compongo todo el pasaje, no tiene esa integridad, esa coherencia, esa unidad que debería de tener. Entonces, esto que está acá no es recomendable, ¿ya? No es recomendable. No es recomendable hacerlo así. No es recomendable. ¿Se puede hacer? ¿Lo han hecho? Sí, claro que durante mucho tiempo se ha hecho así, pero vuelvo a repetir, no es recomendable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos que nuestro pasaje central, nuestro pasaje, si quieres verlo como un pasaje lema, ¿no? Si tu pasaje lema sea el que te brinde la estructura de lo que tú vas a hablar, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, entiendo el tema, ya, me dan el tema, ¿es acotado, es específico? Sí, listo. Entonces, paso un tiempo buscando pasajes, orando obviamente, y buscando cuál es mi pasaje lema, cuál va a ser mi pasaje punta de lanza, con el que me voy a centrar y de ahí voy a avanzar. En este caso, para este ejercicio, hemos dicho, bueno, mi pasaje lema, ¿no? Es 1 Tesalonicenses 5:17, ¿ya? Que es orad sin cesar. Que es orad sin cesar. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cuál es la estructura de este pasaje? Es bien sencillita, ¿verdad? Es bien sencilla. Punto número 1. ¿Cuál es? Orad, ¿verdad? Punto número 2. ¿Cuál es? Sin cesar. Dos puntos, no tiene más, no se le puede sacar otro punto más porque solo tiene dos, son 3 palabras nada más, ¿no? Orad sin cesar. Listo. ¿Cuál es la idea de este pasaje? Estoy haciendo como un ejemplo, ¿no? Obviamente hay pasajes que son un poco más largos. Ahora, otra recomendación. Ahí aquí está, ¿no? Mi pasaje bíblico, que yo voy a tomar como punta de lanza
para este sermón temático no debe ser muy extenso. Un verso, tal vez dos, como máximo. ¿Por qué? Porque si ya es un pasaje extenso, entonces vuelvo al primer método, pues, al método que siempre estamos tomando, que agarro todo un pasaje, le hago el análisis gramatical, la observación, la interpretación, la aplicación, y sale el sermón, sale el bosquejo, sale todo. Pero esa es la manera como siempre se hace, y está bien. Pero lo que quiero volver a repetir es mostrarte otra forma, otra manera de cómo hacer una predicación distinta, ¿no? Temática, con más apoyo de textos bíblicos. Entonces, para eso mi pasaje lema tiene que ser no muy extenso. Entonces, en este caso digo ya, orad sin cesar. Punto. Ese es mi punto. Esa es la estructura. Entonces, el punto número 1, vamos a ponerlo acá. Entonces, diagramo la estructura de mi sermón. Digo, ok, el punto número 1, puedo decir, como el tema es la disciplina de la oración, vamos a decir, orar. Vamos a tratar de que esté relacionado, ¿no?, con el tema. Si estamos hablando de la disciplina de la oración, pues es una oración constante, ¿no?, que debe hacerse constantemente. Entonces podemos decir que punto número 1, orar. Claro, el punto número 1 nos hace referencia al mandamiento de orar, ¿no? Hay que orar. La necesidad de la oración. Punto número 2, la constancia de la oración, ¿no? Como 2 puntos. Entonces, para entender la disciplina de la oración, que yo debo ser una persona que ore disciplinadamente, entonces tengo que primero entender que es necesario orar. Que es necesario orar. Y luego entender que debo hacerlo constantemente. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo acá. Pues una vez que ya tengo esa estructura, ya paso a construir. Si tú te das cuenta, aquí estamos empezando al revés. Cuando tomamos el primer método, partimos desde el texto bíblico y del texto sacamos el bosquejo, del bosquejo sacamos el sermón, ¿verdad? Aquí, en esta manera, no es una manera inductiva, sino más bien deductiva, al revés. Empezamos desde el tema, desde el sermón, y vamos hacia atrás. Esta es otra manera. Entonces, empezamos con mi sermón, el título, perdón. No dejes de orar. Un título cualquiera, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Igual, acá tenemos lo mismo, ¿no? La audiencia, no sé, tal vez la iglesia local, un servicio dominical. ¿Listo? ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuáles son mis propósitos con respecto a este pasaje? Entonces, obviamente, como el tema ya lo tengo, yo quiero que la iglesia entienda que orar es un mandamiento. Ahora, ¿de dónde me saco esto? O sea, no me lo saco de la manga. Está acá, punto número 1, orad. Orad es un imperativo, ¿verdad? Es una orden del Señor. Entonces, de ahí vienen los propósitos. Quiero que la iglesia entienda que orar es un mandamiento del Señor. Quiero motivar a la iglesia a practicar la disciplina bíblica de la oración. ¿Mm? Y quiero desafiar a la iglesia a mantenerse orando siempre. Ese es el segundo punto, ¿no? Sin cesar. No es un imperativo continuo. Es un imperativo continuo. No es una orden solo para hacerlo una vez, sino es algo continuo. Entonces, de ahí, nada más, saco los propósitos que yo quiero lograr con este sermón. ¿Cómo va a estar estructurado mi sermón? Bueno, igual, como todos los demás. Una introducción, una historia bíblica o una historia, una anécdota, una ilustración que introduzca el tema. Punto número 1. Dios nos manda a orar.
Punto número 2, Dios nos manda a orar siempre, ¿no? Y punto número 4, bueno, las aplicaciones para la vida, ¿no? Las conclusiones. Porque no hay más puntos, no puedo sacar más puntos de donde no hay. O sea, en esta otra manera, sí, yo coloco, ¿no? Punto, punto 1, punto 2, punto 3, pero me lo estoy un poco inventando, ¿no? Acá no. Acá estoy sacando puntos, pero estos puntos no vienen de la nada, vienen de mi pasaje lema. Mi pasaje lema es el que al final de alguna manera me da la estructura. Entonces, listo. ¿Acá qué hago? En la introducción, una ilustración, ¿no? Que capte la atención. Esa es la idea, ¿no? Una ilustración que capte la atención, que me haga pensar, que haga pensar a los hermanos en lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de eso. Punto número 1, Dios nos manda a orar. Entonces, aquí es donde viene el trabajo. Aquí es donde ahora yo tengo que pensar en función del texto, lema, ¿verdad? ¿Qué pasajes bíblicos apoyan lo que este texto o lo que este punto, esta estructura nos está diciendo? Entonces, ¿por qué digo que Dios nos manda a orar? Porque el pasaje claramente lo dice. Orar. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces, aquí es donde yo tengo que comenzar a pensar, a buscar, y podemos hacerlo. Vamos a sacar nuevamente la herramienta y vamos a verlo aquí. Se puede hacer de varias maneras, hermano. Se puede hacer de varias maneras. Una es buscar directamente en el español, o sea, directamente en español la palabra orar, ¿ya? Y vamos a ver, aquí encontramos, bueno, está en la Biblia de las Américas, y la Biblia de las Américas no usa normalmente esa palabras orad, venid, ¿no? Ya está más moderno. Vamos a buscar en la Biblia, la Reina Valera. Ahí sí encontramos esos términos orad. Ya ves, ahora hay 29 resultados. Entonces, obviamente hay pasajes que no tienen nada que ver, ¿no? Éxodo no está relacionado con lo que estamos buscando. Entonces, tal vez vámonos al Nuevo Testamento. Ahí tenemos 20 versículos que hablan acerca de esto. Dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os me insultan. Bueno, no estoy tanto pensando en esto. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya, eso es un buen pasaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque acá el Señor nos dice, y acá también tiene mucho que ver ya el conocimiento bíblico que uno tenga, ¿no? Yo sé que ese es un buen pasaje. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está hablando de la importancia de orar para poder mantenernos en esta lucha espiritual. Entonces, ese es un buen punto. Yo puedo colocar acá, eh, es necesario orar para poder mantenernos en salud espiritual. Y tomo como verso apoyo ese pasaje Mateo 26:41. ¿Ya? Claro, yo ahorita te lo digo así rápidamente porque este pasaje yo ya lo he predicado incluso y ya lo he estudiado, entonces ya sé de qué está hablando. Si no estoy tan seguro, entonces yo tengo que entrar al contexto. Acá yo puedo entrar acá en contexto y leer bien el pasaje para tener y hacer una pequeña observación, no porque voy a predicar completamente este pasaje, sino pero quiero asegurarme de que este pasaje está hablando exactamente de lo que yo quiero buscar, ¿no? ¿Cuál es mi tema central, mi subtema central acá? Es que Dios nos manda a orar, ¿no? Hay un mandamiento a la oración. Entonces, ese es mi punto de referencia. Yo no voy a buscar otros pasajes que, por ejemplo, acá, ¿no? Mateo 24:20. Dice orad también, es un mandamiento, pero mira el contexto. Dice, orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Yo sé que Mateo 24 es el sermón de los últimos días. No estoy pensando tanto en eso. No está tan relacionado a lo que estamos hablando ahorita. Entonces, obviamente, ese pasaje no lo voy a tomar. Mateo 26:41 sí, porque está hablando acá de un mandamiento y un propósito, ¿no? Para no entrar en tentación. Está bien. Marcos 13:8, no. Marcos tampoco. Seguimos. No. Oh, tampoco. Y seguimos buscando algunos más. Bueno, este ya lo teníamos. Orar por nosotros, orar por nosotros. Bueno, este es otro buen pasaje también. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. También es un buen punto. Yo puedo decir, es necesario orar para que el evangelio corra, no sea predicado. Sea predicado, ¿no?
es un buen pasaje, apoya lo que estamos diciendo, porque es una necesidad. Sí, está bien. Ahora, yo puedo enumerar, ojo, yo puedo enumerar acá en mi búsqueda, puedo encontrar varios, puedo encontrar punto 3, punto 4, y decir, ¿sabes qué? Ahí, uy, encuentro un montón. ¿Y ahora qué hago, señor? Al final encuentro 5, 7, 6 puntos, y todos son buenos, ¿no? ¿Qué hago? Yo tengo que ahora escoger, porque no es buena idea tener 5, 6, 7, 8, 10 subpuntos y luego del otro punto tener otra vez otros 10 subpuntos más, porque ¿qué pasa? Se hace muy extenso y se pierde lo que nosotros... Recuerda que cuando tú estás predicando, tratas y luchas por mantener la atención de las personas y mantener en sus mentes la secuencia de lo que estás hablando. Entonces, si te vas por las ramas o te extiendes demasiado en un punto, se pierde